Bien, buenos días. Muchas gracias por este honor inmerecido de presentar a Jorge. Yo recuerdo también, como señalaba Benito, en la presentación que nos hizo hace un año, creo yo que fue la del tinte más negativo. A raíz de lo que ha venido ocurriendo, ya viéndolo a toro pasado, pues efectivamente tenía muchísima razón, por lo cual pues lo felicitamos ampliamente y obviamente pues le agradecemos el que nuevamente esté con nosotros para actualizarnos con respecto a esta crisis, pues que ha alcanzado una dimensión mucho mayor de lo que nos hubiéramos podido imaginar y también con una profundidad y efectos mucho más severos de lo que creíamos entonces. Bien, Jorge Suárez actualmente es director de inversión patrimonial en Global Plus Investment Management en Nueva York. Previamente estuvo trabajando en ING como director general en Private Wealth Management de 2004 a 2008 y jefe también del área de inversión patrimonial de ING para América Latina. El licenciado Suárez trabajó durante 10 años con diferentes grupos financieros aquí en el país. Posteriormente se fue a Nueva York en 1992 para hacerse cargo del área de estrategia de inversión y análisis económico para América Latina del banco de inversión japonés Nomura. Posteriormente abrió en esa ciudad la casa de bolsa Banorte Securities. Yo tuve oportunidad también de estar en Banorte en el periodo en que él estaba en Nueva York. Estuvo durante 7 años en ese cargo y también estuvo encargado del área de banca privada para América Latina de Bank Julius Baer de Suiza en Nueva York. Es egresado de Economía de esta institución, participó en diferentes cursos y especialización para ejecutivos en el IMD de Lausana en Suiza entre 2003 y 2007 y también ha sido profesor en diversas instituciones académicas y desde 2005 participa en el Consejo Liceo Francés de Nueva York. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros nuevamente y estamos seguros que va a ser tan rica esta exposición como la de hace un año. Gracias. Bueno, antes que nada, mil gracias por tu amable introducción, Alejandro, y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar por aquí. No sé si la presentación va a ser igual, menos o más rica que la del año pasado. Lo que sí no les prometo es que va a ser más optimista que la del año pasado, y eso ya es probablemente un mal principio. Creo que lo que tenemos que preguntarnos, y es lo que trataré de cubrir principalmente hoy, es si lo que estamos empezando a ver en la economía mundial es solamente un bache y es algo de lo cual eventualmente vamos a salir, o si realmente lo que estamos viendo son tendencias que van a ser mucho más permanentes y a las que nos tenemos que ajustar. Entonces, sin mucho mayor preámbulo, elegí un par de frases o cosas que ha dicho gente importante a lo largo de la historia. Aquí, este es un libro que se escribió alrededor de la burbuja del 32, que me pareció que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Y esta frase dice: la inflación del crédito, éxtasis, delirio, enriquecimiento fantástico, deflación del crédito, depresión, crisis, remordimiento, un estado sigue al otro, no hay escape, porque uno es la causa y otro el efecto. Podríamos escribir lo mismo de hoy. Y esto es mucho más reciente. El profesor Robert Shiller de la Universidad de Yale, que ha hecho mucho análisis sobre la burbuja de bienes raíces en Estados Unidos, dijo algo que me parece muy relevante para lo que voy a hablar, que es la disrupción de nuestros mercados de crédito. Ya es de proporciones históricas, pero más importante, esta crisis ha echado a andar cambios sociales fundamentales que afectan nuestros hábitos de consumo y nuestros valores. O sea, no está hablando de un cambio temporal, sino algo que es mucho más permanente. Entonces, la vez pasada que estuve por aquí, hablé mucho más sobre el origen de la crisis, desde muchos aspectos que eran mucho más temporales y tenían que ver con la banca. A mí me parece que una crisis de la magnitud que estamos viendo no se hace en 3, 4 o 5 años, por muy descuidada que haya sido la política monetaria internacional. Yo creo que tiene raíces mucho más profundas y quería muy rápidamente tocar en algunas. La primera, que me parece muy relevante, es el que se haya abolido la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, después de la depresión en los años 30, se decidió que uno de los riesgos que habían tomado excesivamente el sector financiero era que los bancos comerciales captaban y después hacían inversiones que eran especulativas. Entonces se decidió separar a los bancos comerciales de los bancos de inversión y casas de bolsa. Y esto gradualmente se fue revirtiendo desde 1980 hasta 2001, donde quedó ya totalmente abolida esta ley.
Pero esto tuvo una fuerte implicación en cuanto a la capacidad que empezó a tener el sector financiero para apalancarse él como sector, pero también para dar crédito a diferentes sectores en la economía. Entonces aquí puse algunas cifras que me parecen relevantes. Por ejemplo, antes de que se aboliera Glass-Steagall de 60-80, la razón de deuda a ingreso familiar se mantuvo casi constante en niveles de 70%. Sin embargo, después de esta época, para el 2002 crece al 101%, y después, obviamente, ahí sí, con mucho más irresponsabilidad, para el 2007 llega a 140%. Perdón, aquí. Algo muy importante para empezar a medir el nivel de endeudamiento que tiene la economía de los Estados Unidos es darnos cuenta que las familias estadounidenses gastan 14% de su ingreso neto, ya después de pagar impuestos, solamente en pagar capital e intereses de lo que deben. Es decir, gastan más en pagar su deuda que lo que gastan en comida, lo cual es una cifra relevante. Ya la volví a apretar mal, perdón. Algo importante también dentro de las orígenes de esto es que, si ustedes recuerdan, también en los Estados Unidos en los 70 se quitan las comisiones fijas que cobraban las casas de bolsa para hacer intermediación bursátil. Esto para mí tiene una implicación importante porque si ustedes ven cómo estaba el ingreso de las casas de bolsa, digamos, en los 60, 61% de los ingresos de una casa de bolsa, como por ejemplo Merrill Lynch, provenían de comisiones. Para 1990, esta proporción había bajado a 16%. ¿Por qué me parece relevante este tipo de razón? Me parece relevante porque algo que es muy importante en lo que ha estado pasando es el enorme apalancamiento que hemos visto en el sector financiero. En mi opinión, una parte importante de ese apalancamiento proviene que al desregularse esto, se fuerza a que los intermediarios se tengan que endeudar y que dependan mucho más de su capital para ganar dinero. Si vemos, por ejemplo, nuevamente el caso de Merrill Lynch, el apalancamiento que tenían en el 70 era de 5-1, ya para el año 2007 era de 35-1, es decir, que la dependencia de deuda se volvió infinitamente más alta. Algo importante también, hemos oído muchas veces sobre lo desmedidos que han sido los ingresos que tienen la gente que trabaja en los bancos de inversión, en las casas de bolsa. En mi opinión, responde precisamente a esto. Lo que acaba pasando es que cuando hay tal necesidad de darle rendimiento al capital, de repente un operador que está en una mesa de operaciones tiene en sus manos cientos de millones de dólares de capital de la empresa, o incluso los banqueros de inversión para hacer una oferta pública, y si deciden que van a hacer una toma en firme de una oferta, etcétera, tienen que utilizar grandes cantidades del capital de la empresa. Lo que uno no quiere es poner tanto capital en manos de un tipo pues, que obviamente gane, digamos, salario mínimo, ¿no? Entonces, claramente ha habido una proporción entre una y otra, los sistemas de remuneración han sido excesivos. Y algo solamente como para ver qué tan excesivos se volvieron. Pues aquí cifras de Goldman Sachs del año 2006, donde la remuneración promedio, primero, 50% de los ingresos se fueron a pagar compensación, pero algo todavía más impresionante es que el empleado promedio ganó ese año $662,000, y esto incluye choferes, mensajeros, secretarias, etcétera. Y todavía más impresionante es que los 25 empleados mejor pagados de Goldman Sachs en ese año ganaron más de $25 millones cada uno, y el director general ganó $54 millones en el año, así que creo que no les fue mal. Algo también que con todo esto se genera cuando crece de esta forma la capacidad que tiene la intervención financiera de hacerse de deuda, es que los mercados se empiezan a volver desproporcionados con respecto al tamaño de la economía, y creo que eso es algo de lo que vimos a principios del año pasado. Veíamos que el Producto Mundial ascendía a 48.6 millones de dólares, sin embargo el tamaño del mercado accionario era de más de 50 billones de dólares, y el mercado de bonos era de 67 billones, y eran mucho mayores al Producto Mundial, lo cual nos dice que quizá la intermediación y la especulación creció en forma desproporcionada. Esta es una de las cifras más importantes que les voy a dar en la presentación, porque esto es el efecto de todo esto que acabo de decir, es que el acervo de deuda de la economía de los Estados Unidos creció en forma que no tiene precedente en la historia. En 1980, el acervo de deuda total era 1.6 veces el Producto Interno Bruto. Para el 2007 era 3.4 veces el Producto Interno Bruto. No es fácil estar financiando o manteniendo una cierta estabilidad con esos niveles de deuda. Pero lo que es mucho más importante dentro de todo esto es
el efecto que tiene esa masa de deuda